Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. ¿Vivimos actualmente en una distopía? ¿O por lo contrario estamos en una utopía? ¿O ninguna de las dos? ¿Dónde está ahora mismo la sociedad humana? ¿Qué está viviendo? Como sabéis, en la ficción se ha escrito mucho en libros, se han hecho películas y series que ahora están muy de moda sobre el reflejo de una sociedad distópica. Y en esas distopías siempre nos muestran algo que me llama la atención. Nos muestran cómo la sociedad acepta, y esa es la clave, acepta hechos desagradables, hechos que pueden ser terroríficos o muy dañinos para incluso la libertad de la sociedad. Cuando una sociedad acepta esos hechos indeseables propuestos e implementados por unos pocos en las sombras, aquellos que gobiernan, entonces esa sociedad se vuelve distópica. Por lo consecuente, una utopía también es una distopía disfrazada, es decir, las utopías no existen. Una utopía nos hablaría de cómo una sociedad se ha vuelto perfecta. No existe el mal. Todo es felicidad. Todo es buenaventuranza, prosperidad. Pero todo eso implementado también por unos pocos que gobiernan en las sombras, por unos tiranos que buscan el bien, pero eliminan a todo aquel que no esté a la altura. Aquel que no sea perfecto en esa sociedad utópica no vale, creando una falsa bondad, un mal que elimina a los que no pueden seguir. Las utopías no existen, todo es distopía, pero la pregunta sería, ¿vivimos actualmente en esa distopía? Os voy a dar una serie de claves que he ido recogiendo, 7 en total, que os va a hacer pensar muchísimo. Os van a dar que pensar porque parece que hemos aceptado el mal, hemos aceptado hechos que aquellos que nos gobiernan en las sombras nos han implementado de forma invisible y que nadie puede escapar de ellos porque no los vemos. Esa es la cuestión, una Matrix. Antes de hablar de estos métodos, quiero poneros 2 ejemplos de distopía. El primero, el más clásico, la novela de 1984 escrita por George Orwell. En esta novela el mundo está regido por unos ministerios. Estos ministerios actúan como policías del pensamiento. Aquellos que piensan diferente a los ministerios son o ejecutados o encarcelados. Ese mundo está repleto de cámaras, el gran hermano, espionaje al individuo, para que no se salga de la línea que ha creado ese gobierno, esos ministerios. Un mundo regido por el gran ojo, el gran hermano. Curiosamente, ese mundo distópico de Orwell es lo que estamos viendo hoy en día, pero a niveles mucho más exagerados. Orwell jamás se imaginaría que superaríamos su propia obra. Esta sociedad se ha convertido en algo mucho más peligroso que el reflejo que dejó en su libro. Otra distopía la encontramos en el llamado El cuento de la criada, que se basa en un libro pero se ha hecho una serie que más o menos es actual. En este mundo distópico del cuento de la criada se implanta una república religiosa, donde la mujer es un objeto para el hombre y se ve bien realizar rituales de violación por parte de hombres con poder político que se hacen llamar comandantes. La autora original de los libros en los cuales se basa el cuento de la criada dice que no ha escrito nada que no haya pasado en la historia del ser humano. Y esto, que puede parecer un escándalo, es una distopía que realmente ha vivido nuestra sociedad. Es una distopía que ya veis, repugnante, tratar a las personas como objetos, algo que jamás debería existir y no deberíamos permitirlo. En fin, dicho esto, tenemos que saber identificar si realmente vivimos en una distopía. Lo primero que tenemos que observar es la libertad del individuo. En esta sociedad, en conjunto, en una distopía, la libertad tiende a desaparecer poco a poco, de una forma casi imperceptible, una forma invisible. Incluso desaparece
en medio de la comodidad de la sociedad, cuando todos nos relajamos y pensamos que estamos bien, es cuando estamos aceptando esa mano invisible que intenta poner unos intereses por parte de otros que realmente están por encima en la pirámide. Punto número 1. De repente aparece un problema en la sociedad. Da igual si es real o ficticio, pero tiene que causar el sentimiento de urgencia de forma colectiva. Ese problema que aparece, ya os digo, está motivado por unos intereses, por un cambio que quieren ejercer aquellos que de verdad controlan la sociedad. No los títeres que vemos en el apartado político o en el apartado de reyes o gobernantes. No, los que están por encima de estos. Punto número 2. Este problema que ha aparecido en la sociedad lo tiene que resolver alguien. Como existen opiniones diferentes en la sociedad sobre este problema, para poder resolverlo, lo derivan a la ciencia, puesto que ella es dueña de la verdad, o nos hacen pensar que es dueña absoluta de la verdad, que no pueden existir opiniones contrarias. Ahí es cuando algo empieza a oler mal. Punto número 3. Aparece la solución de forma milagrosa. Al parecer, los expertos científicos traen la solución a la sociedad. Esta solución jamás estará planteada como una opinión o como una de las múltiples soluciones. Siempre se planteará como la única solución, la verdad. Los expertos hablan como si tuvieran la verdad absoluta, cerrando las demás posibilidades y cayendo en la trampa. La ciencia no es mostrar la verdad absoluta, la ciencia es mostrarnos que de forma empírica, observable y experimental, podemos comprender algo, un suceso, un problema, pero puede que se solucione por otros métodos. Cuando la ciencia imponga algo de forma absoluta, es cuando existe un interés oculto en la solución de ese problema. Punto número 4. Algunos expertos ven la jugada, es decir, algunos científicos no están de acuerdo con lo que se está planteando a la opinión pública como verdad absoluta. Entonces es cuando los de arriba juegan a elegir quiénes son los científicos, los de verdad, los que son mejores a los otros, los que tienen una clase más alta en la ciencia, aquellos que tienen más voz o más estudios. Son los que son seleccionados para cerrar a los demás científicos de buena fe las posibilidades y ahí caen en la trampa. Punto número 5. La falsa fe en los datos estadísticos. Efectivamente, se hacen públicas misteriosas estadísticas, misteriosos datos, mediciones, que apoyan curiosamente la solución y de forma conveniente. Pueden ser, ya os digo, reales o falsas. Estadísticas montadas para parecer que son verdad o todo lo contrario. Da igual. Mientras que sean oficiales, da igual que sean verdad o mentira. La gente lo va a creer. Y ahí es cuando los datos realmente son importantes. Cuando la gente cree. La sociedad creerá en ellas aunque estén equivocadas o sean datos de cosas realmente no importantes, da igual. Es un juego de subterfugio, un juego de la mentira enmascarada con verdad. Punto número 6. En la sociedad aparecen los excelentes, que no son científicos. Los excelentes son aquellas personas que creen acérrimamente en los datos estadísticos y empiezan a defenderlos. Son aquellos personajes de turno que tienen cierta voz y que empiezan a defender a capa y espada esos datos que podrían ser falsos, implantados en la sociedad para esos intereses. Y hoy en día, con las redes sociales, esto se ha convertido en un campo de batalla. Con las redes sociales le dan el favor y el voto a aquellos intereses. Punto número 7. Son a estos expertos los que se les concede, se les permite formar partidos políticos por tener ideas e intereses afines al plan final,
a aquel plan que desde un principio se ha instaurado en la sociedad o se ha intentado instaurar, porque a veces no funciona, pero el 90% de las veces sí que les funciona, desgraciadamente. Ese gobierno que está en las sombras, que mueve los hilos de sus títeres, sabe muy bien cómo aprovechar la sociedad. Y con estas claves dichas, yo os planteo la siguiente pregunta. ¿Vivimos o no vivimos en una sociedad distópica? Lo dejo a vuestra reflexión. Yo, mi personal punto de vista, veo que vivimos en una distopía. Vemos que hoy en día, incluso con la sociedad hiperconectada, cualquier concepto que sea lanzado en la sociedad, en la red, en las redes sociales, esos conceptos que pueden tener intereses que afecten a la economía incluso de otros países, o al nivel político o incluso a guerras, esos conceptos son o parecen lanzados de forma idónea o muy específica o conveniente. Y veo que la gente acepta que nos estén cuarteando nuestros derechos. Y eso es importante. Nuestros derechos se ven mermados. Y todos asociados a la compra impulsiva. Los anuncios y todo esto hacen que nos convirtamos en una sociedad hiperconsumista. Y no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. En fin, aquí os dejo este programa. Os ruego que me perdonéis hoy porque mi voz está desapareciendo. De hecho, me tienen que operar de las cuerdas vocales por unas cosas que me han salido aquí, de tanto forzar la voz, se supone, y puede que esté un mes sin hablar cuando me operen. Así que podéis notar en mí una especie de bajón en cuanto a mi forma de hablar. Es doloroso. Pero bueno, es la enfermedad de los profesores, como me he estado informando. De hablar tanto, de forzar la voz, a veces, pues, fastidias la voz. Y eso, bueno, ya os iré informando. Con esto dicho, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección de libros recomendados, os traigo una joya editorial. Morir, el último tabú, escrito por mi amigo Tony Sánchez Bernal. A Tony lo conocí hace muchos años, en muchos congresos de misterios, enigmas y conspiraciones, y es alguien que ha visto todas las versiones de centenares de ponentes. Alguien que ha estado en muchos congresos, del cual me hice bastante amigo de él porque es muy buena persona y nos plantea en este libro una visión que no os podéis perder. Busca en las entrevistas que ha realizado a personajes dentro de muchas religiones una idea común sobre qué es lo que hay en el más allá. Busca puntos de vista en muchas religiones. En el libro nos muestra la visión del hinduismo, del islam, del sufismo, del taoísmo, del catolicismo, del budismo, del Brahma Kumaris, del judaísmo, de la doctrina espírita y de la fe Bahá'í. Ha entrevistado a personas que pueden ser los portavoces de estas religiones para indagar, para ver qué hay en el más allá, qué es lo que opinan estos. Un libro que os aseguro que es una joya editorial, porque muy pocas veces he visto recogido en un libro los puntos de vista de muchas religiones y doctrinas. Y os va a sorprender. Además, desde mi punto de vista personal y subjetivo, Tony es una gran persona, es muy buena persona y realmente le apasiona lo que hace. Él busca conocimiento y no busca nada más. Por eso os lo recomiendo acérrimamente este libro. Es una joya editorial. Con esto dicho, aquí acabamos hoy. Como siempre, el misterio está servido. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.